Hay un dinosaurio que la evolución tardó más de 80 millones de años en perfeccionar. Un diseño que empezó siendo modesto y que generación tras generación fue refinándose, haciéndose más grande, más potente, más especializado, hasta que en los últimos millones de años antes del meteorito había llegado a un nivel de sofisticación depredadora que no tiene equivalente en ningún otro grupo de terópodos conocido. Un animal que cuando finalmente alcanzó su forma definitiva, estaba empezando a dominar un continente entero. Y entonces cayó el meteorito. Y la historia terminó antes de que pudiéramos ver a dónde llegaba. El Megaraptor, un dinosaurio que tiene el honor poco envidiable de ser simultáneamente uno de los más fascinantes y uno de los menos conocidos del público general. Un animal que durante décadas confundió a la paleontología porque no encajaba en ninguna categoría establecida, que fue clasificado y reclasificado múltiples veces sin que ninguna clasificación terminara de convencer a nadie, y que finalmente resultó ser algo completamente único. El único linaje de grandes depredadores dinosaurianos que especializó sus armas principales en las manos en lugar de en la boca. Ningún otro carnívoro conocido llegó a ese nivel de especialización en las extremidades anteriores. Ni los megaraptóridos más primitivos del Cretácico temprano, ni los más derivados del final del período. Ningún animal moderno se le acerca siquiera como comparación. Y la estrategia de caza que esa especialización hacía posible, la que los paleontólogos han reconstruido a partir de la biomecánica de sus huesos, es de las más brutales y más eficientes que ha producido la historia de los depredadores vertebrados. Hoy vamos a contarla completa, la historia del diseño perfecto, que llegó demasiado tarde. Antes de que entremos en materia, si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir la historia real detrás de los grandes animales prehistóricos, suscríbete ahora mismo. Este canal existe exactamente para eso. Dale al botón de suscripción, activa la campanita, y si ya llevas tiempo aquí, ese like de ahora me ayuda una barbaridad. Bueno, conozcamos al Megaraptor desde el principio, desde el momento en que nadie supo qué era. La historia del Megaraptor empieza con una confusión enorme, de hecho, que se prolongó durante años y que en retrospectiva dice mucho sobre lo extraño que era este animal, incluso para los paleontólogos especializados que estudiaban los grandes terópodos del Cretácico. En 1998, el paleontólogo Fernando Novas describió formalmente un nuevo dinosaurio a partir de material fósil procedente de la formación Portezuelo de Neuquén, Argentina. El material era fragmentario, algunos huesos del esqueleto postcraneal y sobre todo una garra enorme. Una garra tan grande y tan curvada que Novas y sus colegas llegaron a una conclusión que parecía perfectamente razonable, dado lo que se sabía en ese momento. Era la garra de un dromeosáurido gigante. Un raptor de dimensiones colosales, como su nombre indicó desde el principio. Megaraptor namunwaiki, el raptor gigante. El problema, que no se descubrió hasta años después cuando aparecieron especímenes más completos, era que esa garra no pertenecía al pie, pertenecía a la mano. Específicamente al primer dedo de la mano. Era una garra manual, no pedal. Y eso cambiaba todo, porque una garra de las dimensiones del Megaraptor en el pie habría significado un dromeosáurido gigante. Una garra de esas dimensiones en la mano era algo completamente diferente. Era un animal que había llevado el desarrollo de las extremidades anteriores a un extremo sin precedentes en ningún otro terópodo conocido. A medida que se fueron describiendo más especímenes del Megaraptor y de animales relacionados, en Argentina, en Australia, en Japón y en Tailandia, la confusión sobre la clasificación taxonómica del grupo no disminuyó. Durante años, los investigadores debatieron si los megaraptóridos eran alosauroideos basales, espinosáuridos por su hocico alargado, o tiranosauroideos primitivos por ciertas características del esqueleto axial y pélvico. Cada nueva propuesta tenía argumento y tenía problemas. Ninguna encajaba perfectamente. Finalmente, la posición más aceptada actualmente, aunque todavía con cierto debate, es que los megaraptóridos forman su propio grupo bien definido dentro de los celurosaurios, con afinidades más cercanas a los tiranosauroideos que a cualquier otro grupo, pero con características suficientemente distintas como para merecer su propia familia. El nombre formal del grupo es Megaraptora, y la característica que los define por encima de cualquier otra no es el tamaño ni la velocidad ni ningún rasgo del cráneo. Es esa garra enorme en la mano. Siempre fue la garra. Para entender al Megaraptor hay que entender sus brazos, no el resto del animal, que también es fascinante. Los brazos primero, porque los brazos son lo que hace al Megaraptor único en toda la historia de los depredadores vertebrados.
Los terópodos, los dinosaurios carnívoros bípedos que incluyen al T-Rex, al Giganotosaurus, al Spinosaurus y a todos los grandes depredadores que hemos explorado en este canal, tienen como característica general brazos relativamente cortos en comparación con el tamaño corporal. Es una consecuencia lógica de especializarse en la mordida como arma principal, cuando el cráneo con sus enormes músculos mandibulares se convierte en la herramienta de caza dominante. Los brazos pierden relevancia evolutiva y tienden a reducirse. El T-Rex lleva este proceso al extremo. Brazos de apenas 1 metro de longitud en un animal de 12 metros, musculosos pero inútiles para la caza activa a gran escala. El Megaraptor fue exactamente en la dirección contraria. Sus brazos eran largos, proporcionalmente mucho más largos que los de cualquier otro gran terópodo de tamaño comparable. Las marcas de inserción muscular en el húmero, la escápula y los huesos del pecho son grandes y bien definidas, indicando una musculatura anterior de una potencia considerable para el tamaño del animal. La arquitectura de la articulación del hombro sugería un rango de movimiento inusualmente amplio, incluyendo la capacidad de elevar la extremidad anterior por encima del nivel del lomo, algo que muy pocos terópodos podían hacer. Y al final de esos brazos largos y musculosos, las garras. La garra del primer dedo, la que en un primer momento fue confundida con una garra pedal de raptor gigante, medía entre 20 y 35 centímetros de longitud en los especímenes adultos, conocidos, dependiendo de la especie, 35 centímetros de garra curvada y afilada, en el extremo de un brazo potente con amplio rango de movimiento, y una segunda garra en el segundo dedo, casi tan grande como la primera. 2 armas independientes en cada mano, cada una capaz de penetrar profundamente en tejidos blandos con un movimiento de empuje o de arrastrarse a lo largo del flanco de una presa produciendo laceraciones largas y profundas. El cráneo del Megaraptor era el opuesto exacto de su armamento manual, largo, estrecho, relativamente ligero para el tamaño del animal, con dientes afilados pero no especialmente grandes. No tenía la mordida aplastante del T-Rex, ni los dientes de sierra masivos del Carcharodontosaurus. Su mordida era funcional pero no extraordinaria. Y eso era completamente intencional desde el punto de vista evolutivo. El cráneo del Megaraptor no era el arma principal, era la herramienta de sujeción que complementaba a las garras. La boca agarraba y controlaba, las manos mataban. No existe ningún animal moderno que funcione así. Los felinos grandes como el leopardo o el tigre usan las garras de las patas traseras para sujetar a la presa mientras muerden el cuello. Las aves rapaces como el águila usan las garras de los pies como arma principal y el pico para el procesamiento del cadáver. Ningún depredador conocido vivo o extinto tiene las extremidades anteriores especializadas de la manera en que lo estaban en el Megaraptor. Era un diseño sin precedentes, producido por la evolución en respuesta a presiones ecológicas específicas del Cretácico de Gondwana, y que no tiene equivalente en ningún periodo de la historia de la vida en la Tierra. Reconstruir la estrategia de caza de un animal extinto es siempre una inferencia basada en la anatomía y la biomecánica, no una certeza directamente observable. Pero en el caso del Megaraptor, la arquitectura de su cuerpo hace que la reconstrucción sea relativamente directa. Los huesos cuentan una historia bastante específica sobre lo que este animal hacía con su extraordinario equipamiento. El escenario más plausible para una caza de Megaraptor contra una presa de tamaño mediano, entre 1 y 3 toneladas, funcionaría así. El Megaraptor se acercaba usando su velocidad y su silueta, relativamente esbelta para mantener la distancia táctica. Cuando estaba en posición, usaba su cráneo largo para morder y sujetar alguna parte del cuerpo de la presa, controlando parcialmente sus movimientos. Y en ese momento de control, cuando la presa estaba parcialmente inmovilizada, usaba los brazos. Las garras entraban en el flanco de la presa, en los músculos del cuarto trasero, en el cuello si el ángulo lo permitía, cortes profundos que seccionaban músculo, tendones, vasos sanguíneos. La ventaja táctica de este sistema sobre el sistema de mordida convencional de otros grandes terópodos es significativa. Un depredador que mata con la boca necesita acercar la cabeza al área más peligrosa de la presa, la zona donde la presa puede patear, cabecear o girar con mayor eficacia. Un depredador que usa las garras puede mantener la cabeza a mayor distancia del punto de mayor peligro, mientras las armas más largas, los brazos, hacen el trabajo a alcance superior. Es la diferencia entre un boxeador que necesita estar a pocos centímetros de su oponente para golpear, y uno que puede conectar desde mayor distancia. Contra presas más grandes, que podían superar las 3 toneladas, la estrategia era diferente y probablemente más parecida a la que usan los lobos modernos, con presas que los superan en tamaño.
individual, acoso progresivo. Las garras del Megaraptor podían producir heridas devastadoras en una o dos pasadas, pero no mataban instantáneamente a un animal grande y sano. Producían cortes profundos en los músculos de las patas, cortaban tendones que comprometían la movilidad de la presa, abrían heridas que sangraban copiosamente. Y luego el Megaraptor se retiraba, esperaba, volvía a atacar cuando la presa había perdido más movilidad y más sangre, y repetía el proceso hasta que el animal colapsaba. Este método tiene un coste energético significativo comparado con una muerte instantánea por mordida en el cuello. Requiere más tiempo, más exposición al peligro de cada ataque individual y más perseverancia. Pero tiene una ventaja crítica. Mantiene a las partes más vulnerables del depredador alejadas de las defensas de la presa durante más tiempo. El Megaraptor que usaba sus garras desde distancia arriesgaba sus brazos en cada ataque. El que usaba la boca directamente arriesgaba su cabeza. Y en la economía evolutiva de los depredadores, un animal que no daña su cabeza en cada caza vive más años, caza más presas y tiene más crías. El Megaraptor que da nombre al grupo no fue el primero de su linaje. Fue el resultado de más de 80 millones de años de evolución incremental de un concepto que empezó siendo modesto y que generación tras generación fue refinándose hasta producir los gigantes del final del Cretácico. El representante más antiguo conocido del linaje es el Australovenator wintonensis, descubierto en Queensland, Australia, y descrito formalmente en 2009. El Australovenator vivió hace aproximadamente 95 millones de años, durante el Cretácico Medio, y era un animal significativamente más pequeño que el Megaraptor propiamente dicho. Estimaciones de longitud de entre 5 y 6 metros, y un peso que no superaría los 300 kilogramos, era más comparable en tamaño a un gran depredador de nicho mediano que a los gigantes que vendrían después. Pero el Australovenator ya mostraba los rasgos definitorios del linaje: brazos largos, garras grandes en las manos, cuerpo relativamente esbelto. Era un megaraptórido incipiente, un prototipo del diseño que la evolución estaba refinando. Los paleontólogos australianos que lo describieron lo apodaron informalmente Banjo, y es actualmente el terópodo más completo conocido en el registro fósil australiano, lo que lo convierte en una ventana extraordinariamente valiosa al estadio más primitivo del linaje. Los géneros japoneses y tailandeses, incluyendo el Fukuiraptor kitadaniensis de Japón, muestran que el linaje tuvo una distribución geográfica mucho más amplia de lo que los primeros descubrimientos sugirieron. Los megaraptóridos no eran un fenómeno exclusivamente sudamericano ni australiano. Se extendían por múltiples masas continentales del hemisferio sur durante el Cretácico, con posibles rutas de dispersión a través de la Antártida, que en ese periodo era una masa continental templada, con bosques y ríos, no el desierto helado que conocemos hoy. A medida que el Cretácico avanzaba y las condiciones ecológicas cambiaban, el linaje fue creciendo en tamaño. El Megaraptor namunwaiki propiamente dicho, del Cretácico tardío de Argentina, ya alcanzaba los 8 metros de longitud y se estima que podía pesar entre 700 kilogramos y 1 tonelada. Y el Maip macrothorax, descrito en 2022 por el equipo de Fernando Novas a partir de material de la formación Chorrillo de Santa Cruz, Argentina, que vivió entre 70 y 66 años, es decir, justo antes del meteorito, se estima que alcanzaba los 9 o 10 metros de longitud. Era el megaraptórido más grande conocido, y todavía estaba creciendo. El nombre Maip hace referencia a una criatura de la mitología Oniken, el pueblo indígena de la Patagonia, conocida como la sombra de la muerte que mata con el viento frío, y resulta que el nombre es tan adecuado que parece elegido, con conocimiento de causa. El Maip era exactamente eso, una sombra que se acercaba silenciosamente y mataba antes de que la presa pudiera reaccionar, solo que lo hacía con garras de 35 centímetros en lugar de viento frío. Para entender la trayectoria evolutiva de los megaraptóridos, hay que entender el mundo en que nacieron. Y ese mundo, el Cretácico temprano de Gondwana, estaba dominado por un linaje que ya hemos explorado en profundidad en este canal, los carcharodontosáuridos. Como vimos en el vídeo del Giganotosaurus, los carcharodontosáuridos fueron los superdepredadores absolutos de los grandes ecosistemas gondwanicos durante el Cretácico. El Giganotosaurus carolini en Sudamérica, el Carcharodontosaurus saharicus en África, el Acrocanthosaurus atokensis en Norteamérica. Gigantes de entre 12 y 14 metros que dominaban sus ecosistemas con una completitud que no dejaba espacio para que otro gran depredador terrestre compitiera en el mismo nicho. Los primeros megaraptóridos como el Australovenator evolucionaron bajo esa sombra,
no podían competir directamente con los carcarodontosáuridos en el nicho del superdepredador de presas gigantes. No tenían el tamaño ni la especialización necesaria para ello. Entonces, ocuparon un nicho diferente, el de depredador ágil de tamaño mediano, especializado en presas que los gigantes no cazaban eficientemente o que no podían alcanzar con la misma facilidad. Presas de entre 1 y 3 toneladas, ágiles, que requerían velocidad y técnica en lugar de simple masa aplastante. Era una estrategia de coexistencia con los dominadores del ecosistema, no de confrontación directa. Los megaraptóridos tempranos eran los especialistas de nicho, los cazadores de relleno que explotaban los recursos que los gigantes dejaban disponibles. No eran los reyes. Eran algo más parecido a los guepardos en una sabana dominada por leones. Más ágiles, más especializados en ciertos tipos de presa, capaces de coexistir porque no competían directamente por los mismos. Recursos. Y entonces, hace aproximadamente 90 millones de años, ocurrió el evento que ya exploramos en el vídeo del máximo térmico del Cretácico de este canal, el evento de extinción cenomaniense-turonense. Eliminó a los carcarodontosáuridos. El linaje que había dominado los ecosistemas gondwanicos durante decenas de millones de años desapareció en un suspiro geológico. Y los tronos que dejaron vacíos esperaban a ser reclamados. Una pausa aquí. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a mí me lo parece, ese like ahora mismo lo agradezco de verdad. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Gracias. Seguimos, porque ahora vamos a la rivalidad más interesante del Cretácico tardío de Gondwana, megaraptóridos contra belisáuridos. Cuando los carcarodontosáuridos desaparecieron, los ecosistemas del hemisferio sur no quedaron sin grandes depredadores. Había dos linajes esperando para ocupar el vacío. Dos grupos que habían evolucionado en paralelo durante millones de años, cada uno refinando su propio conjunto de estrategias y adaptaciones, y que ahora competirían por el mismo trono. Los megaraptóridos ya los conocemos, pero los abelisáuridos merecen una presentación, porque son uno de los grupos de terópodos más fascinantes por la radicalidad de su diseño. Los abelisáuridos incluyen al Carnotaurus sastrei, probablemente el abelisáurido más famoso gracias a sus cuernos sobre los ojos y su aparición en documentales y videojuegos, y a docenas de otros. Géneros distribuidos por Sudamérica, África, Europa e India, y su filosofía evolutiva es la antítesis exacta de la de los megaraptóridos, donde los megaraptóridos habían invertido millones de años de evolución en desarrollar extremidades anteriores largas, musculosas y equipadas con garras colosales. Los abelisaurios habían hecho exactamente lo contrario. Sus extremidades anteriores eran ridículamente pequeñas, mucho más reducidas incluso que las del T-Rex, hasta el punto de que en algunos géneros los brazos apenas tenían función locomotora reconocible. No eran solo pequeños, eran funcionalmente inútiles para cualquier propósito de caza. ¿Dónde fue toda esa energía y masa muscular que los abelisáuridos no invertían en sus brazos? A las patas, al cuello y a las mandíbulas. Los abelisáuridos eran corredores de larga distancia con una aceleración explosiva, impulsados por patas traseras extremadamente desarrolladas. Su cuello era musculoso y corto, perfectamente diseñado para absorber los impactos de una mordida rápida y repetitiva sin que las fuerzas generadas dañaran la columna vertebral. Y su técnica de caza era consecuente con esa anatomía. Persecución, mordida rápida, retirada, repetición. No sujetaban a la presa para desgarrarla. La mordían en puntos específicos repetidamente, produciendo daño acumulativo sin necesidad de inmovilizarla. Dos filosofías de diseño radicalmente opuestas. El especialista de manos contra el especialista de patas. El que sujetaba y desgarraba contra el que mordía y se retiraba. Y durante millones de años después de la extinción de los carcarodontosáuridos, ambos linajes coexistieron en los ecosistemas del hemisferio sur en una tensión competitiva que los fósiles documentan, pero cuyo resultado exacto todavía debaten los paleontólogos. Durante buena parte del Cretácico tardío, el balance parecía favorable a los avisáuridos. Eran más abundantes en el registro fósil, más diversificados en términos de número de géneros conocidos, y la estructura de los ecosistemas del período, dominada por los titanosaurios como presa principal, favorecía la estrategia de los abelisáuridos. Los titanosaurios, con su enorme masa y su locomoción relativamente lenta, eran presas ideales para depredadores que los mordían en zonas de alta vascularización y esperaban el desangrado. La estrategia abelisáurida de mordida rápida y retirada funcionaba bien contra esas montañas de carne semimóviles. Los megaraptóridos tenían armas extraordinarias, pero enfrentaban un problema específico con los titanosaurios adultos:
eran demasiado grandes para ser sometidos eficientemente con el sistema de garras. Un titanosaurio de 50 toneladas no puede ser inmovilizado por ninguna garra, por grande que sea, y acercar la cabeza para morder en zonas vitales de un animal de esas dimensiones era arriesgado incluso para un depredador tan hábil como el Megaraptor. Los megarraptóridos podían cazar titanosaurios jóvenes, pero los adultos eran esencialmente intocables para un depredador solitario de su tamaño. Y entonces llegaron los patos, o más exactamente los hadrosáuridos, y ese evento, que en términos paleontológicos fue la colonización de Sudamérica por hadrosáuridos procedentes de América del Norte a través del istmo centroamericano durante el Cretácico tardío, cambió completamente la ecuación de la competencia entre megarraptóridos y abelisáuridos. Los hadrosáuridos eran dinosaurios herbívoros de tamaño mediano-grande, entre 2 y 4 toneladas dependiendo de la especie, con un pico ancho que les daba el apodo popular de dinosaurios de pato y con una característica que los distinguía de manera fundamental de los titanosaurios que dominaban el ecosistema herbívoro previo. Podían correr, y correr rápido. La locomoción de los hadrosáuridos era sustancialmente más ágil que la de los titanosaurios. Podían pasar de locomoción cuadrúpeda a bípeda cuando necesitaban velocidad. Podían cambiar de dirección con relativa rapidez. Podían zigzaguear, esquivar, reaccionar a un depredador que se acercaba. No eran las montañas de carne semimóviles que constituían la dieta principal de los grandes depredadores gondwanicos anteriores. Eran presas activas, responsivas, que requería una estrategia de caza diferente para ser abordadas con eficiencia. Y aquí está el núcleo del cambio de fortuna. Los abelisáuridos, a pesar de ser buenos corredores en línea recta, tenían un problema biomecánico específico con las presas que cambiaban de dirección. Su cola era rígida y su masa muscular estaba optimizada para la aceleración rectilínea, no para el giro rápido. Cuando un hadrosáurido cambiaba de dirección, el abelisáurido necesitaba tiempo para reorientar su cuerpo completo en la nueva dirección, y en ese tiempo la presa ganaba distancia. Además, incluso cuando el abelisáurido alcanzaba a un hadrosáurido, morderlo sin poder sujetarlo era ineficiente. El hadrosáurido simplemente se alejaba del mordisco. Los megarraptóridos tenían exactamente las herramientas que hacían falta para esta presa. Sus garras funcionaban como arpones que podían clavarse en el flanco de un hadrosáurido en movimiento y retenerlo en el primer contacto. No necesitaban la velocidad sostenida de un perseguidor de larga distancia. Necesitaban una aceleración inicial suficiente para cerrar la distancia en el primer ataque y garras que hicieran el resto una vez que tocaban la presa. Y eso es exactamente lo que tenían. La llegada de los hadrosáuridos a Sudamérica fue, en términos de competencia ecológica entre megarraptóridos y abelisáuridos, lo que el cambio de reglas en un deporte significa para los equipos. Los que habían dominado bajo las reglas anteriores de repente se encontraban en desventaja, y los que habían sido jugadores secundarios de repente tenían ventaja. Los registros fósiles del Cretácico tardío de Argentina muestran un aumento de la diversidad y el tamaño de los megarraptóridos exactamente en el periodo en que los hadrosáuridos se vuelven más abundantes en los ecosistemas sudamericanos. No es una correlación casual, es causa y efecto. El Maip Macrothorax, el gigante final, el megarraptórido más grande conocido, descrito en 2022 por el equipo del paleontólogo Fernando Novas a partir de material encontrado en la formación Chorrillo. Con sus 9 a 10 metros de longitud estimada y un peso que podría haber superado las 2 toneladas en los individuos más grandes, el Maip no era solo el mayor megarraptórido conocido. Era la demostración más clara de hacia dónde iba el linaje en sus últimos millones de años de existencia. Hacia arriba, hacia más grande, hacia más potente. El Maip vivió entre 70 y 66 millones de años, lo que significa que es uno de los dinosaurios terópodos más recientes conocidos. Estaba vivo, o en sus últimas generaciones, cuando el meteorito cayó, y el contexto ecológico en que vivía el Maip, según la interpretación del registro fósil de la formación Chorrillo, era el de un depredador que había alcanzado el nivel de superdepredador en su ecosistema regional, ocupando el nicho de mayor depredador terrestre en la Patagonia Austral. Las garras estimadas del Maip, calculadas a partir de las proporciones de sus parientes más cercanos de menor tamaño, podrían haber alcanzado entre 35 y 40 centímetros de longitud. Una garra de 40 centímetros en el extremo de un brazo, impulsado por la musculatura de un animal de 2 toneladas, no necesita ninguna otra arma para ser letal. El impacto puro de ese brazo en el flanco de cualquier presa, sin contar el filo de la garra, generaba fuerzas suficientes para causar daño catastrófico en tejidos blandos con un único golpe.
Pero lo más significativo del MAIP no es su tamaño individual, es lo que representa como punto en una trayectoria. El linaje de los megaraptóridos fue consistentemente más grande en cada periodo sucesivo del Cretácico. El Australovenator del Cretácico medio era más pequeño que el Megaraptor del Cretácico tardío medio, que era más pequeño que el MAIP del Cretácico tardío final. Era un linaje en ascenso, un grupo en expansión, un diseño que el ecosistema estaba favoreciendo activamente y que respondía a ese favor siendo seleccionado hacia formas cada vez más grandes y más especializadas. Hay evidencia además de que los megaraptóridos estaban expandiendo su rango geográfico en sus últimos millones de años. Los registros de la Antártida, que en ese periodo todavía era una masa continental con climas más templados que los actuales y con ecosistemas terrestres activos, sugieren presencia de megaraptóridos, y hay indicios de que el linaje estaba comenzando a presionar hacia el norte, hacia los territorios que habían sido dominios de los abelisáuridos en el centro de Sudamérica. La guerra entre los dos linajes estaba moviéndose hacia una resolución, y los megaraptóridos parecían estar ganando posiciones. Y entonces, hace 66 millones de años, un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán, y la historia terminó. No porque los megaraptóridos hubieran perdido la competencia con los abelisáuridos, no porque su diseño hubiera fallado, no porque la evolución hubiera encontrado una solución mejor, sino porque el mundo en que ese diseño tenía sentido desapareció en cuestión de meses. El diseño perfecto que llegó demasiado tarde. El título de este vídeo no es solo un recurso narrativo, es la descripción más precisa que la paleontología puede hacer de la historia de los megaraptóridos. 80 millones de años de evolución incremental. De un prototipo modesto de 6 metros y 300 kilogramos en el Cretácico medio a un gigante de 10 metros y 2 toneladas en el Cretácico final. Un linaje que empezó siendo un especialista de nicho que sobrevivió bajo la sombra de los carcodontosáuridos y que cuando esos gigantes desaparecieron, no simplemente tomó su lugar, sino que encontró una manera completamente diferente de ser el depredador dominante de su ecosistema. Que cuando las presas cambiaron y los abelisáuridos que parecían llevar ventaja resultaron estar mal adaptados para las nuevas condiciones, los megaraptóridos respondieron creciendo, especializándose más, convirtiéndose exactamente en lo que ese ecosistema necesitaba. Y que en sus últimos millones de años, justo cuando el diseño había madurado completamente, justo cuando el linaje estaba en ascenso y expandiéndose, el mundo se acabó. Hay algo en la historia de los megaraptóridos que es diferente a la historia de otros grandes depredadores que hemos contado en este canal. El Giganotosaurus cayó porque su hiperespecialización en un tipo de presa específica se volvió en su contra cuando esas presas desaparecieron. Los Carcharodontoposáuridos desaparecieron por las mismas razones. El T-Rex y el Triceratops fueron borrados por el mismo meteorito, pero en el punto álgido de su desarrollo como linajes, no en una trayectoria de expansión. Los megaraptóridos fueron borrados en el momento en que estaban ganando. En el momento en que el diseño que la evolución había estado refinando durante 80 millones de años finalmente había alcanzado la configuración que le permitía dominar. No sabemos qué hubiera pasado si el meteorito no hubiera caído. No sabemos si el MAIP o sus descendientes habrían llegado a dominar toda Sudamérica, desplazando completamente a los abelisáuridos. No sabemos si el linaje habría continuado creciendo o si hubiera alcanzado algún límite físico similar al que alcanzaron los titanosaurios gigantes. No sabemos si la filosofía depredadora de las manos, única en toda la historia de los terópodos, habría seguido siendo seleccionada, o si en algún punto las presas habrían desarrollado defensas específicas que la neutralizaran. Lo que sí sabemos es que era un diseño que funcionaba, que resolvía problemas que otros diseños no podían resolver, que tenía ventajas que ningún otro gran terópodo tenía. Y que al final, como tantos diseños brillantes en la historia de la vida en este planeta, fue eliminado no por ser inferior a sus competidores, sino por estar en el lugar equivocado en el momento más equivocado. El meteorito no preguntó quién estaba ganando. Si este vídeo te ha presentado al megaraptórido tal como merece ser presentado, si la próxima vez que veas una imagen de este animal vas a pensar en 80 millones de años de refinamiento evolutivo, que terminaron justo cuando el diseño era perfecto, entonces este vídeo ha cumplido su propósito. Hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo. Primero, deja un comentario. Cuéntame qué es lo que más te ha impactado de la historia del megaraptor, el origen de la confusión con la garra, la estrategia de caza única en toda la historia de los terópodos, la rivalidad con los abelisáuridos,
O el hecho de que el linaje estaba ganando justo cuando el meteorito cayó. Y cuéntame también, ¿eres Team Megaraptórido o Team Abelisáurido? Los comentarios son la mejor manera de saber qué historias quieres que sigamos contando. Segundo, si no estás suscrito todavía, hazlo ahora. No tiene ningún coste y te aseguras de no perderte los próximos vídeos. Y tercero, si conoces a alguien al que le apasionen los dinosaurios o la historia natural, compártele este vídeo. La divulgación científica de calidad llega más lejos cuando la comunidad la impulsa. Nos vemos en el próximo.